Bien, como les anunciábamos, estamos con Claudio Pablillo, director de Búsqueda. Muchas gracias, Claudio, por estar. Un gusto estar contigo, Gabriel. Gracias por la invitación. Claudio, felicitaciones por haber sido nominado presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa de la CIP. Cuando se trata de atacar a la CIP, se dice la CIP representa a los dueños de los medios, no representa a los periodistas. Bueno, está bien, es una forma de atacar. De todas maneras, eso deriva de una historia que es verdad. La CIP se inició como una organización exclusivamente de propietarios de medios de comunicación, sobre todo de Estados Unidos, que iban los dueños del New York Times, del Washington Post, de los principales diarios y también de América Latina. Eso fue hace 60 años. La CIP ha evolucionado al punto de que hoy la mayoría de sus miembros no son accionistas de medios. Yo soy presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y no soy empleado. Soy director de búsqueda, pero no soy dueño de medios. Y la mayoría de los actuales miembros de la CIP no son dueños de medios, lo cual no inhabilita a los dueños de medios a tener su derecho a expresarse libremente. Sí. Digamos, en la comisión mía hay 25 vicepresidentes regionales que son los que dan los informes de país por país. En Cuba, por ejemplo, llamé y logré que aceptara Joanny Sánchez, que es nuestra representante en Cuba, para dar el informe. La bloguera. Sí, la bloguera. Ella es dueño de un teléfono celular y de una cuenta de Twitter, o sea, no tiene más medio que eso, cuando el gobierno de Cuba le permite tener ese acceso. En los demás países también ocurre lo mismo. Son directores, editores ejecutivos, editores, subdirectores, empleados importantes, pero no dueños de medios. ¿Somos privilegiados en Uruguay en materia de libertad de prensa? Yo creo que sí. Nosotros tenemos, eso lo digo siempre, en Uruguay existe plena libertad de prensa. A mí no veo, es más, cuando voy a las reuniones de la CIP y veo otros casos que ocurren en otros países, digo, ¿qué voy a informar yo? ¿Qué vamos a informar aquí de Uruguay? ¿No? Porque en realidad, por más que haya discusión, o mejor dicho, por la razón misma de que hay discusiones fuertes, posiciones de diarios, de periodistas, vos como columnista, yo como columnista, a veces le damos unos fierrazos tremendos al gobierno, a veces es otra la posición, pero yo por lo menos no he tenido ni llamadas, ni amenazas, ni insinuaciones. Pero vos pensás que esto, que yo comparto absolutamente, ¿es una percepción generalizada ante los periodistas uruguayos o los periodistas uruguayos siguen creciendo? Hay un discursito, digamos, que yo creo que muchas veces trata de tapar una cierta mediocridad, digamos, que es, bueno, acá no se puede hacer, porque acá el gobierno ya no te presiona, pero te presionan las empresas y los avisadores. Yo creo que no, que eso es un discursito, o sea, yo creo que puede haber empresas donde el gobierno no presiona, primer punto, ¿no? En Uruguay el gobierno en este momento, por lo menos, no presiona. Así que sacamos un jugador de la cancha. Quedan las empresas de medios. Puede haber alguna empresa que presione, no sé los casos particulares individualmente considerados. Pero también está el periodista, ¿no? O sea, yo siempre digo, si no podés hacer periodismo libre o lo más libremente posible en un lugar y te sentís tan incómodo, en vez de quejarte, andate. O sea, porque el periodismo no es un oficio, profesión, como quiera llamársele, que no implica, no es una fábrica de camisas o una fábrica de chorizos. Es una profesión que necesita tener mucha vocación y que necesita tener, por supuesto, libertad. Y nosotros que vivimos la época de la dictadura y que por lo tanto amamos la libertad quizá mucho más que otros que no vivieron la época de la falta de libertad, no toleraríamos, o sea, nosotros, me refiero a la generación nuestra, no toleraría que alguien viniera y te dijera, eso no va, como decían los dictadores, eso no va, o va esto en lugar de aquello. Es decir, también está en los periodistas poner el límite a si es que existen esas presiones, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero compartir contigo una reflexión, algo que hace tiempo que me da vuelta en la cabeza, ¿no? Está por medio ahora el debate sobre si las nuevas tecnologías van a terminar con el papel o no. En fin, yo tengo un amigo que dice que el papel es como la rueda, que no va a desaparecer nunca, digamos, ¿no? Pero no es de ahora el hecho de que los diarios, los semanarios, los medios escritos han dejado de ser un medio de comunicación masivo. Sí.
Hay una canción de Nito Mestre que dice: ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden? ¿No? Ajá. Y yo muchas veces me pregunto, ¿para quién escribo yo si sé que este medio para el que yo trabajo está dirigido a un segmento de la sociedad, a un segmento selecto, y la gran masa no se entera de todo el esfuerzo que yo hago por conseguir una noticia, por conseguir... Bueno, mira, yo creo que eso arranca con la televisión, la década del 50, sobre todo en el 60, y se establece como una cosa ya definitiva con la irrupción de Internet en los 90. Y ahora, en el 2012, bueno, hay 40.000 lugares para informarse, etcétera, ¿no? De todas maneras, en Uruguay y en el mundo, la prensa escrita de papel sigue siendo la que marca la agenda. Es decir, la que marca la agenda quiere decir la que investiga más, por lo menos, la que hace los informes más rigurosos, donde se opina, es decir, donde hay opinión, donde se forma opinión, donde se puede incidir en los hechos políticos, económicos o sociales, y los medios audiovisuales en el Uruguay en general levantan, ¿no?, lo que la prensa publica en la mañana, los diarios o los semanarios. Y yo creo que es verdad que nos lee, o sea, la gente leía antes de la televisión los diarios. El diario de la noche salía, vendía 250.000 ejemplares poniendo el resultado del partido de fútbol de la tarde. O sea, eso es impensable ahora, ¿verdad? Pero yo creo que de todas maneras la prensa juega un papel preponderante en el mundo de las noticias. Preponderante y decisivo en el mundo de las noticias. Si no, sería todo... si no existiera la prensa escrita, entonces creo que doña María y don José, los humildes, estarían muchísimo peor informados que lo que están. Yo siempre pensé lo mismo y después que entré en el mundo de la televisión, digamos, ¿no?, me empecé a plantear si no era una actitud un poco arrogante de quienes venimos del mundo de la prensa escrita, de sentirnos que somos, como nos sentimos, los periodistas, digamos, ¿no? Yo creo que hay buenos periodistas. Que somos la infantería. Sí, somos la infantería. No es una arrogancia, es verdad. Es decir, en la radio y la televisión hay buenos periodistas, por supuesto, pero uno mira los informativos y cada noticia es más o menos lleva 30 segundos. O sea, noticias de fondo, en programas como este se tratan temas de fondo. Pero hay pocos programas como este en la televisión uruguaya. Y por desgracia, ojalá hubiera más, como hay en Argentina, donde hay una tremenda batalla por la libertad de expresión, y sin embargo hay programas periodísticos de fondo, donde se analizan no todos los temas del día, pero se analizan 2, 3, 4 temas más a fondo que lo que se analizan en los noticieros habituales nuestros de la televisión. Y por eso creo que el papel que desempeñamos, aunque nos lea menos gente por las razones ya dichas, igual derrama una cantidad de información que finalmente, por lo menos las grandes noticias, terminan llegándole a aquellos que no nos leen nunca y que nunca van a saber de dónde salió, porque además muchas veces cuando nos levantan no nos citan. Entonces, es sustancial para mí todavía el papel de la prensa escrita. No sé qué va a pasar en 20 años, capaz que no existe más, yo qué sé, pero bueno. Ahora, el avance de las tecnologías permitió una democratización brutal de la comunicación. De hecho, vos mencionabas recién a Joanny Sánchez. Sí, claro. Que con un teléfono se ha convertido ella misma en un medio de comunicación. En un medio de comunicación. Claro. Cualquier persona en cualquier lugar con un celular es ella misma un medio de comunicación. Pero cuando uno lee algunos comentarios de quienes utilizan los medios electrónicos, por ejemplo, las redes sociales, lo que se encuentra es enormes dosis de chabacanería, de grosería, de intolerancia. Uno termina diciendo, bueno, pero si la gente que tiene acceso a la tecnología, porque hay enormes sectores de la sociedad que están marginados, si quienes tienen acceso a esto, de quienes supuestamente son más cultos
y se preocupan por participar, participan de esta manera, digamos, ¿no? ¿Se impone una nueva ética para los periodistas al aparecer este fenómeno en el que de un momento para otro te muestran a dos pibes pegándole una perra y los pibes son escrachados públicamente? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, pero el que subió ese video no fue un periodista, fue un ciudadano común, justamente porque tiene dos caras el asunto. Es decir, la democratización que trajo Internet, o sea, que todo el mundo tenga acceso. Hay 2.000 y pico de millones de personas en el mundo en este momento con acceso a Internet y con acceso a todo lo que hay en Internet. Es una cosa fantástica, mirado desde el punto de vista de la libertad. Tiene la contracara, es decir, como mucho más del 99% de las personas no son periodistas y no tienen los frenos éticos, profesionales, de rigor, de chequeo, de la información, etcétera. Bueno, es decir, el Internet es libre y hacen lo que quieren. Y suben el video de la perra. Y suben el video de la perra. Pero estamos y lo que acá, quieras. en un programa periodístico, hablando del video de la perra. ¿Y? Lo que quiero decir es, el poder de incidencia que terminan teniendo esas actitudes es un nuevo mundo, antiéticas, terminan arrastrando a los medios. Es un nuevo mundo, es decir, pero terminan arrastrando. Vos hiciste la pregunta, yo nunca escribí sobre el video de la perra en búsqueda, ni ningún periodista, o sea, es un nuevo mundo en el cual estamos viviendo, o sea, pero no, por eso mismo creo que la importancia del periodismo profesional aumenta cuanto más acceso tenga todo el mundo a toda la información posible. Yo ayer decía, ahora está de moda el verbo googlear, ¿no? O sea, meterte en Google a ver qué hay sobre cualquier noticia que haya en el mundo. Cualquier ciudadano del mundo lo puede hacer. Bueno, cualquiera que tenga acceso a Internet, que son más de 2.000 millones en este momento. O sea, cualquiera puede hacerse su propio noticiero, si quisiera, y pasarse la intermediación de los periodistas para otro lado, ¿no? O sea, no depender de la intermediación de los periodistas. Pero hagan la prueba, pongan las palabras Israel-Gaza, como yo hice ayer, y entonces van a salir 1.200 millones de entradas. O sea, podés leer 1.200 millones de videos, artículos, lo que sea. ¿Y quién filtra eso? ¿Te vas a poner como ciudadano común después de volver a tu trabajo normal a hacer tu noticiero? ¿O vas a necesitar en quién confiar para que te ordene un poco qué pasó en el mundo ese día? Yo creo que justamente a nosotros nos pagan para hacer eso, para ordenar un poco las noticias, en el acierto o en el error. Algunos lo hacemos mejor, otros lo hacemos peor, pero la gente va a necesitar siempre el periodismo, porque es un oficio necesario para ordenar ese mundo que ahora está en el acceso de todas las personas, con un agregado, que además ahora el periodismo está fiscalizado por todas las personas, porque ahora, gracias a ese acceso que puede tener a los documentos en base a los cuales nosotros armamos las notas, puede, si quiere, cualquier persona, vigilar a ver si nosotros estamos diciendo la verdad sobre lo que dice el documento, si estamos mintiendo. O sea, tiene dos caras, tiene una cara buena y tiene una cara mala, como siempre. Es decir, periodismo amarillo y hubo siempre, sensacionalismo hubo siempre, y ahora se multiplica ese efecto con Internet porque cualquiera puede hacer eso, ¿no? Lo cual no está mal que cualquiera pueda ser periodista, o sea, que cualquiera puede ejercer su derecho humano a expresarse libremente. Lo que pasa es que no hay filtros ahí. En Internet no hay filtros y cualquiera puede hacer cualquier cosa. El mundo, creo que el mundo, no Uruguay, el mundo va a tener que, la civilización va a tener que replantearse el asunto. Es un cambio de época, naturalmente. Estoy viendo ahí atrás de cámara a Rafael Paternain, que lo vamos a tener en el próximo bloque. Sé que él tiene una visión muy definida, lo hemos hablado cuando ha estado en el programa, sobre el papel de los medios de comunicación respecto de la seguridad pública. El periodismo policial, que antes era Crónica Roja, luego devino en información sobre seguridad. ¿Vos pensás que el término sensación térmica es algo generado por los medios, más allá de la existencia de delitos? Primero hay que ver si hay una sensación térmica, ¿no? O sea, si es verdad que hay una sensación térmica. Digamos, hay hechos, ¿verdad? Hay hechos y hay una sensación en la sociedad. Yo creo que los medios tienen algo que ver, pero
Los medios no tienen tanto poder como para dar vuelta a la cabeza de la gente de manera brutal. Por ejemplo, durante la dictadura los medios eran todos, estaban todos censurados, todos, la televisión, todo no se podía. En 1980 fue el plebiscito y ganó el no, a pesar de que la abrumadora mayoría de la publicidad era a favor del sí, ganó el no. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tarada no es. Los medios eran mayoritariamente, digamos, antes de los gobiernos del Frente, mayoritariamente favorables, digamos, hacia los partidos tradicionales. Y sin embargo, un día ganó el Frente Amplio contra eso. O sea, yo creo que hay un sobredimensionamiento del poderío de los medios, ¿no? Que tienen una cuota de responsabilidad. Pero vos qué pensás de la calidad del periodismo policial. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es decir, yo estoy en contra de eso, directamente te lo digo. O sea, yo no creo que los noticieros de televisión tengan que tener sesiones de 20 minutos de periodismo policial. Perdóname que te corte, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si las noticias políticas las manejáramos con los mismos niveles de calidad que se maneja el periodismo policial? Bueno, sería un desastre. Bueno, entonces, ¿no es probable que los medios estén produciendo sobre la gente un efecto no por dar la información, sino por la manera en que la están dando? Bueno, puede ser que algún efecto haya, no sé cuánto. Es decir, capaz que Pattern tiene algunos medidores que puede hacer. Yo no sé cuánto puede tener de efecto. Ahora, si estuvieran diciendo algo que no está pasando, decididamente que no está pasando, o sea, y la gente siente, esto están informando de 20 minutos de noticias policiales todos los días, un asesinato acá, un robo allá, una rapiña allá, un secuestro allá, y no pasa nada acá. O sea, la gente diría, bueno, estos locos están mintiendo, ¿no? O sea, y además ya cansaría, ¿no? Cambiarían o apagarían la televisión, pasarían al cable, yo que sé, harían cualquier cosa. Lo que pasa es que hay los números, por lo menos los del Ministerio del Interior, que son distintos, o sea, los del sociólogo aquí, muestran un aumento de situaciones, sobre todo no de los delitos, sino de la violencia en los delitos. Y eso es yo no creo que es una excepción, una realidad. ¿Cuánta incidencia tienen los medios en la generación de opinión pública a favor o en contra del asunto? No lo sé, la verdad, no lo sé, pero los medios, estamos hablando de algunos medios, porque Búsqueda no publica una noticia policial, ¿no? Brecha no publica noticias policiales, tu diario publica pocas, creo yo. Así que los medios hay que separar, ¿no? No los medios, ¿no? Los medios estaríamos hablando de la televisión, supuestamente, acá, de la televisión abierta, además, tampoco la del cable. Yo discrepo con la televisión abierta en cuanto en general en los noticieros por tener secciones de información policial no relevante, un choque de una moto contra una columna, yo qué sé, están 5 minutos diciendo cómo fue y todo el asunto, creo que no es relevante, es mucho más relevante desarrollar mucho más una información de real interés para la gente, sobre la inflación, ponele, ¿no? Sobre por qué es que está subiendo la inflación, qué está haciendo el gobierno para tratar de que no suba, hay 1000 temas diferentes. Lo que pasa es que hay una idea, que yo creo que es equivocada también, de que el periodismo policial o las noticias esas policiales, cuanto más morbo venden. Yo creo que es un error de los empresarios de la televisión eso. No creo que vendan, o sea, creo que se ha hecho la idea de que venden y que, bueno, como no hay otra opción, entonces, bueno, la gente mira eso porque todos hacen eso, pero programas como este son otra opción. No sé si venden mucho tampoco programas como este. Brevemente, si tuvieras que decir una cosa que Búsqueda aportó en estos 40 años que acaba de cumplir al periodismo. Y bueno, profesionalismo, independencia y valoración de la libertad sin apellidos. Te quedo muy agradecido por haber estado. Un placer, Gabriel. Gracias. Nos vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a ver este informe del padre Mateo y su proyecto Minga de las Piedras. Ya volvemos. Presenta Fábricas Nacionales de Cervezas.
15 años de pronto. La experiencia de crecer. Jaume y Seré. Costa Oriental. Logística y distribución. Mayor capacidad. Mejor respuesta.